Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos un sábado más a esta casa del Señor, porque cuando estamos juntos, nos reunimos en su nombre, Él hace este sitio, cualquier sitio, su morada, el sitio de su presencia. Así que hoy estamos reunidos este sábado cumpliendo los mandatos de su palabra, en cada sábado guardándolo y separándolo y apartándolo para Él. Y vamos a continuar con el estudio de nuestro folleto. Estamos en el folleto 51, socios en una nueva creación. Como el Señor es bueno y nos permite ser parte de esto, nos acoge para ser parte de la salvación, tener parte en esto, ¿sí? Y hoy seguimos en la unidad 2, es la última lección de la unidad 2, que se llama El Verbo, el agente de la creación, y lo hemos visto a lo largo de estas lecciones de esta unidad y un poco de las anteriores, como Jesucristo, el Verbo, es Dios mismo. Nos ha quedado aquí más claro aún las pruebas. Y ahora vemos, el tema de hoy es el tema 9, que se llama El Verbo da paz, y ahí vamos a ver más aún comprobado esto, ¿sí? Que Él está, que Él es parte de todo, que Él es Dios mismo, ¿sí? Entonces hoy vamos a estudiar en nuestro folleto el tema 9, que se encuentra en la página 59, si usted tiene el folleto, ¿sí? Vamos a hacer una oración entonces antes de comenzar. Oremos y pidamos al Señor que nos guíe a través de este estudio. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, que estás en los cielos, que estás en las alturas, Rey de reyes, Señor de señores, Rey del universo, Padre nuestro, gracias te damos, Dios de amor y misericordia, por este día que nos has regalado, Señor, porque en tu amor nos has permitido despertar una mañana más y mirar tu paisaje, lo que has dibujado para nosotros, Señor. Gracias por tus maravillas, Señor. Gracias por permitirnos despertar. Gracias por permitirnos respirar, mirar, escuchar, hablar, oler, saborear, tocar, movilizarnos, movernos, trasladarnos hasta aquí, Señor, hasta tu casa. Gracias, porque todo eso viene de ti, viene de tu infinito amor y misericordia, porque tú eres quien está a cargo de nuestras vidas y te damos gracias, Señor, y te damos la gloria por eso, Señor. Hoy queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté aquí entre nosotros y en nosotros, permitiéndonos comprender tu palabra, dándonos el entendimiento para el mensaje que tú hoy nos des se vuelva vida en nosotros, Señor. Que lo escuchemos, que no se quede solo en nuestros oídos, sino que vaya a nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y podamos aplicarlo día a día, bendito Señor. Que hoy no sea palabra de hombre, Señor, la que se imparta aquí en esta casa, sino que seas tú el que esté hablando, Señor, en esta mañana. Acompáñanos, resguárdanos, cúbrenos en este sitio. Que tus santos ángeles protejan y que impidan cualquier obra del enemigo acercarse, entrar, a molestarnos, a distraernos, Señor, a quitarnos la paz y la comunión que buscamos contigo en esta mañana, en este sábado. Hazte cargo, quedamos en tus manos, te lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces al tema 9, el verbo da paz. Vamos a ir en el orden de nuestras Biblias, vamos a ver el día jueves. Nos tocaba leer Isaías capítulo 54, versículos del 6 al 10. Isaías 54 del 6 al 10, les leo la versión NBI que tienen en su pantalla. Dice, el Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti. Pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo ni volver a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Amén. El capítulo 54 nos habla de la bondad de nuestro Señor, la bondad eterna de Dios. Y aquí se refiere a su pueblo como su esposa, como la novia, ¿sí? Desde este momento. Y habla del perdón, de la restauración para el pueblo, para Israel. En este momento ya es estando en la cautividad, estando en la esclavitud en Babilonia, ¿sí? Y la compara con una esposa
que fue repudiada, o sea, que fue despedida, que fue de quien se divorció por infidelidad, de quien se separó por infidelidad, ¿sí? Y que Dios la va a recibir nuevamente en su hogar. La compara a lo largo de este capítulo, no solo este pasaje, sino a lo largo de todo este capítulo 54, si usted tiene tiempo para revisarla, ¿sí? Y dentro de eso, no solo esta parte, habla más allá, nos dice cómo se prepare para lo que vendrá, ¿sí? Que a pesar de todo lo que está sufriendo, le va a recoger, le va a restaurar, y luego que le diga que se prepare porque va a tener que extender sus tiendas, sus lugares, porque va a recibir a mucha más gente, va a ser más grande otra vez, así, hablando, como dijimos, ya del pueblo de Dios, ¿sí? De su novia, de la iglesia, ¿sí? Entonces de eso trata. Entonces, mire, ahí sí, con esta idea en mente, fijémonos en el 6, dice que abandonada como una esposa abandonada, como una mujer angustiada que ha sido repudiada en la juventud, ahora la va a volver a llamar, la va a recoger, ¿sí? Nuevamente Dios. Estamos hablando del verbo da paz, entonces la va a recoger para darle paz, de lo que hemos venido hablando, ¿sí? Que el verbo da paz, y vamos por ese lado. El 7 dice, te solté, te abandoné, cualquiera de las dos versiones, te solté, te dejé, te abandoné, por un momento, ¿sí? Por un momento que el Señor vio esta infidelidad de su pueblo, ¿sí? Que se fueron hacia otros dioses. Le dice esto, pero por compasión o por misericordia o por gracia, y aquí ya podemos ver que está usada la palabra gracia, que no siempre la vemos en el Antiguo Testamento, pero realmente sí está, solo que no está en nuestras traducciones. En el hebreo, esta es la palabra 7356, que es raham, que sí, la tenemos en las traducciones como compasión o como misericordia, pero también es como gracia. Y usted se pone a comparar porque en el Nuevo Testamento se habla de la gracia. No, acá en el Antiguo Testamento también estamos hablando de gracia. Y aquí vemos la prueba de esto, ¿sí? Esto es profético, obviamente, nos va a hablar de lo que va a suceder luego, pero sí se menciona la gracia, está hablando aquí de gracia. Pero por gracia, nuevamente podemos decirle, por gracia volveré a unirme contigo. ¿Sí? Aquí dice profunda compasión, pero podemos traducirle también así, podemos tener esa otra traducción. En el 8, el Señor reconoce este arrebato, este desborde, este momento que tuvo de ira, de enojo, en el cual, a pesar de eso, mire, el Señor lo que hace es solo esconder su rostro. No dice que se apartó, que lo dejó para siempre. No, dice que apartó su rostro, ¿sí? Por supuesto, arriba dice como una esposa abandonada. No dice que es una esposa abandonada. Dice como una esposa abandonada. Así, el Señor lo que hace es apartar su rostro. Y lo hace momentáneamente. Como cuando nosotros en pecado, por supuesto, el Señor aparta su rostro, ¿sí? Retira su oído. Cuando nuestras oraciones no llegan hacia Él porque Él ha retirado su oído por las... Ya hemos estudiado esto, por las cosas que impiden que lleguen, ¿no es cierto? Y se escondió su rostro, ¿sí? Pero luego habla de volveré a unirme contigo y ahora con amor eterno. Y ahora habla ya de eternidad. Habla de eternidad, de aquí para siempre, ¿sí? Esto está pasando, esto volvió a pasar, retiré mi rostro, pero de aquí en adelante vuelve el amor eterno, y vuelve el amor y será eterno, ¿sí? Y de ahí viene la siguiente parte, que es del 9 y el 10, que habla de como en los tiempos de Noé, dice, ¿no es cierto? En el tiempo del diluvio, ¿sí? Hace una comparación con eso, y que en ese tiempo el Señor también se enojó con la humanidad, ¿sí? Y mandó el diluvio para exterminar a casi todos, para eliminar a casi todos, pero prometió que no lo iba a volver a hacer. Dejó el arco iris como señal para nosotros y lo ha cumplido. Eso lo dice, en otras palabras está diciendo eso. Como en esos tiempos que quedó este enojo y juré no volver a reprenderte, no volver a enojarme, así será ahora también. Otra vez vuelve a hacer el Señor esta promesa de que no se enojará esta vez nuevamente y que lo cumplirá, ¿sí? La primera fue no volver a destruirlos y no lo ha hecho, ¿sí? Ahora promete no enojarse, no reprenderle, no castigarles así, y lo está cumpliendo, ¿sí? Ahora vivimos nuestras propias consecuencias, pero nada de eso es castigo divino, como se suele decir, ¿sí?
Y vemos el 10, solo cierra con esta, como siempre, esta gran promesa de fidelidad de nuestro Señor, que es distinto a nosotros. Él sigue siendo fiel, aún en su enojo, Él sigue siendo fiel, aún cuando nosotros fallamos, Él sigue siendo fiel. Y dice que Él no vacilará, que Él no dudará en cumplir su pacto de amor y su pacto de darnos paz. ¿Sí? Mi pacto de paz. ¿Sí? De lo que estamos hablando, el verbo da paz. Vamos al siguiente día, lunes. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos a leer el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Leo la versión NBI que tienen en pantalla. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Amén. Los versículos anteriores a esto debemos mencionarlos porque si bien en esta versión parece que no hay conexión, pero en los originales y en otras traducciones vemos que dice: después de eso Jesús respondió, Jesús concluyó. ¿Sí? ¿A qué? ¿De qué venía hablando? Y por eso hay que revisar los versículos anteriores, que es del 20 al 24, en que Jesús se dirige a las ciudades directamente con nombre, a Corazín, a Betsaida y a Capernaum. Se dirige a ellas porque le rechazaron, porque han rechazado su palabra, han rechazado el evangelio. Porque a pesar de que vieron maravillas, de que se hizo milagros ahí, de que se predicó ahí, que Jesús estuvo ahí, ellos rechazaron, no aceptaron, no aceptan, no permanece el evangelio. Entonces, el Señor Jesús vemos otra vez como en el pasaje anterior, ese momento de enojo que tiene Dios Padre. Aquí vemos también en Dios Hijo, en el Señor Jesús, también hablando de este enojo, contra Corazín, contra Betsaida y contra Capernaum. ¿Sí? Y les hace comparaciones y les dice: si se hubiera hecho en Tiro y Sidón, ellos están así, se hubiera hecho lo mismo que se hizo en ustedes, ¿cómo estarían mejor? Le compara a Capernaum, le compara con Sodoma, le dice que Sodoma estaría bien en este momento si hubiera visto lo que ustedes han visto, y así, el enojo, se ve el enojo del Señor Jesús en esto, ¿sí? Se ve la humanidad del Señor Jesús en esto. Y por eso ahí llega a esta parte, dice: en aquel tiempo Jesús dijo, en esta versión, pero en otras dice respondiendo a lo anterior, y la palabra que está ahí es incluso el significado del griego es concluyendo, en conclusión, ¿sí? Entonces es como si el Señor Jesús dijera: bueno, sí, estas cosas pasaron y están pasando en estas ciudades donde somos rechazados, donde no es aceptado, pero hay otro aspecto, hay un lado bueno, ¿sí? Sí, hay unos que rechazan la verdad, pero hablemos de otra cosa, porque sí es bueno, los que sí aceptan. Y empieza diciendo esto: te alabo, Padre. ¿Sí? Ahí por supuesto decimos te alabo. Mira, el Señor Jesús alaba también como nosotros. Sí, debemos alabarlo. Por supuesto está hablando también de eso. Pero una vez más, como este es estudio, profundizamos en el significado de las palabras. El te alabo no es solo en sentido de alabanza, de levantar nuestra voz en alabanza, sino es también en el sentido, en el significado de la palabra en griego. En el griego es la 1843, ¿sí? Es como geo, ¿sí? Que es también reconozco, que es también asentir, y es también estar de acuerdo, estar concordar, eso. Entonces aquí el Señor Jesús también dice eso, le empieza a decirle: sí, estoy de acuerdo, Padre, sí, Padre, te alabo, o sea, sí, estoy de acuerdo, concuerdo contigo, ¿sí? Eso, empieza diciendo así. Y mire cómo el Señor Jesús nos va diciendo cómo ir reconociendo
al Padre. Nos dice, Padre, primero, Señor del cielo, de la tierra, miren, y reconociendo cuando nos dirigimos a Él. Antes de empezar a cualquier cosa, reconocer lo que es Él, ¿no? Padre, Señor del cielo y de la tierra, y de ahí empieza el otro. Porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. ¿De qué está hablando aquí? De que estaba a través del Señor Jesucristo el Padre revelando y hablando cosas del reino que no habían sido reveladas antes, ni siquiera a los grandes sabios y filósofos de aquel tiempo o de antes, ni siquiera a los profetas de antes, sino que estaba siendo revelado en ese momento a través del Señor Jesucristo a quienes, a los que son como niños. ¿Sí? Y esta definición de quienes son como niños ya la habíamos visto. ¿Sí? Son personas, no son niños, sino personas que tienen su conciencia como de niños. Y eso está explicado, ya lo hemos hablado también en Mateo 18, 3 al 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Que dice que no entraremos al reino de los cielos si no nos volvemos como niños. Y también está explicado en 1 Corintios 14, 20, donde aún más claro Pablo les dice en la malicia, que su malicia sea como niños, en eso, en su forma de comportarse, en su carácter así, como niños. En eso sean como niños, no en madurez. ¿Sí? Entonces de eso está hablando. Entonces le dice, has revelado a los que son como niños. ¿Sí? Y luego vemos que sigue esta como afirmación que sigue el Señor Jesús de acuerdo con el Padre y dice, sí, Padre, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, Padre. Miren, está el Señor hablando en este momento con el Padre, diciendo, sí, estoy de acuerdo en esto que estás diciendo, en esto que estás haciendo, me gusta, me agrada, y sí, Padre, estoy de acuerdo, porque esa fue tu buena voluntad. Estoy de acuerdo con tu voluntad, Padre, acepto tu voluntad. ¿Cuándo le decimos nosotros eso a Dios? Sí, sí, Dios, está bien lo que estás haciendo, está bien lo que me estás quitando, está bien esto. Sí, miren, el Señor Jesucristo lo hace, lo va diciendo y habla así. Y el 27 ya empieza diciendo, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Lo importante en esto, una vez más nos quedamos porque es de estudio, cuando dice Padre me entrega, y esto debe quedarnos muy en claro para toda esta parte de lo que nos hemos enfocado en que Jesucristo es Dios y no es solo un mensajero, no es solo un profeta, no es solo un maestro, como dicen otras religiones o partes del cristianismo. No, sino es Dios. Mire, dice el Padre me entrega, no dice el Padre me revela, no dice el Padre me cuenta, el Padre me deja saber, porque muchos otros profetas mismo dicen, sí, el Padre me ha revelado, Dios me ha contado, Dios me dejó ver, Dios me llevó a ver esto, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo dice, el Padre me entrega, hablando de posesión, ¿no es cierto? Él me entregó, yo soy el que guardo, yo soy el que estoy a cargo de toda la revelación, de toda la sabiduría, ¿sí? De todo lo del reino. Él está a cargo de esto, Él es el custodio. Eso es lo que está diciendo, esa es la implicancia. Parece que a veces nos pasamos de largo, ¿no? Sí. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Ah, ya, sí, sabemos. Me ha entregado, fíjese en eso, me ha entregado. ¿Sí? Y de ahí esta parte de exclusividad y de ver que Dios Padre y Dios Hijo están unidos, son lo mismo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Solo entre ellos. ¿Sí? Así que el pensar que podemos conocer completamente y a profundidad la mente de Dios, la voluntad de Dios, Padre o Hijo, no, solo entre ellos, solo entre ellos. Nosotros aprendemos de su palabra, aprendemos de su voluntad, quizá entendemos de su voluntad, de su plan en nuestras vidas, pero entender su corazón, entender su mente, no nos da nuestra capacidad para eso. ¿Sí? Entonces, se conocen mutuamente, exclusivamente, y vemos que hay una igualdad. ¿Sí? El 28 dice que dará descanso, que dará reposo. ¿Sí? Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Dará descanso. Estamos hablando del verbo da paz. Jesucristo nos da descanso. Jesucristo está diciendo que Él dará el descanso. Así como Dios Padre promete el descanso y vimos en el pasaje anterior que el Padre hablaba de la paz y del descanso, el Hijo hace lo mismo porque es el mismo Dios. ¿Sí? Promete darnos descanso, darnos reposo, darnos paz en definitiva,
a todos, a cualquiera dice, porque queda abierto a todos, no pone condiciones, a cualquiera que quiera acercarse. Vengan a mí, todos ustedes. ¿Cuáles? Y aquí me encanta esta parte, que el Señor esté topando estos dos aspectos en ¿qué sería? En la parte de la vida en que nosotros más tenemos que trabajar y enfrentarnos y que nos encontramos agobiados por esto, ¿no? La parte de estar cansados y estar agobiados. Fíjese, porque el estar cansados y el agobiados parece lo mismo, a veces casi lo mismo, pero el estar cansados es cuando usted hace una actividad. Estás trabajando mucho, fuerte, y resolviendo y haciendo alguna cosa y termina cansado de hacer tanto. Mientras que el estar agobiado, usted simplemente puede estar sentado, acostado ahí sin hacer nada y su mente, su corazón es el que está agobiado, el que está angustiado por las cosas, por los problemas. ¿Sí ve? Entonces estos dos aspectos de la lucha que tiene el hombre afuera en el mundo, ¿no es cierto? Y estos dos aspectos del Señor Jesucristo dice, a cualquiera de esos dos aspectos, en el físico, en el emocional, vengan. ¿Estás cansado de enfrentar, de trabajar, de todo lo que tienes que hacer todos los días? Ven. ¿Estás cansado de todos los problemas, de todo lo que sucede en tu mente, en tu corazón? Ven. Y aquí hallarán paz. ¿Sí? Le vemos. ¿Sí ven cómo estos pasajes parecen tan cortos, pero hay tanta sabiduría? ¿Sí? Como siempre les digo, hay tanta teología en esto. ¿Sí? Por más que queramos decir que no, pero ahí está. Y por último cierra con esto hermoso que siempre nos gusta hablar del yugo. Sí, ese artefacto de madera que unía a dos bueyes, a dos toros, les une para que los dos juntos caminen al mismo ritmo, jalando el arado, arar el campo o alguna carreta, lo que sea, pero juntos, iguales, ese aparatito, ¿sí? Ese aparato de madera. Aquí dice el Señor, enyúguense, pónganse ese aparato conmigo, con el Señor Jesús, dice eso. ¿Sí? Porque podemos enyugarnos con el mundo, con afuera, con Satanás, con lo que está sucediendo, ¿sí? O con nuestros propios problemas, ¿sí? O como en ese momento que se enyuga con el cumplir la ley que no pedía el Señor, la ley del Talmud, cosas así. Y el Señor les dice, no, enyúguense conmigo, porque si están conmigo enyugados, les dice el Señor Jesucristo, van a ver que la carga es ligera y que el viaje es más fácil. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de decir, de ser el buey mayor que dice, bueno, vamos a ir por acá, hay que caminar por acá, hay que caminar más rápido, hay que caminar más lento. No, ya no somos nosotros, sino va a ser el Señor Jesucristo porque estamos enyugados a Él y Él va a decirnos a qué velocidad, a qué ritmo, cuándo nos detenemos, por dónde vamos. Esa es la diferencia. Y ahí tenemos paz, ahí tenemos descanso para nuestra alma. Ahí nuestra carga es liviana, es ligera. Y puedo decir, sí, hay estos problemas, hay estas tribulaciones en mi vida, pero quien me va llevando y quien me va guiando y quien pone el ritmo es el Señor Jesús. ¿Qué mejor? Eso habla. Guárdese eso. ¿Sí? Vamos al siguiente. Viernes. Juan, capítulo 14, el Evangelio de Juan, el capítulo 14 del 1 al 4. Les doy la versión NBI. Del 1 al 14, sí. Del 1 al 14 es bastante más. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?
Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es del Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún les hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Este de los capítulos más hermosos empieza aquí, de las secciones más hermosas del Nuevo Testamento, en Juan, que no está en todos los otros evangelios. Esta parte que escribe Juan es precisamente el momento de que se reúnen para la última cena, ¿sí? Se reúnen para la cena, eso está explicado también en otros evangelios, y parte en Juan también, Juan capítulo 13. La última cena, el tiempo entre ellos, el lavado de pies, empiezan a comer, luego la salida de Judas. Y luego en el capítulo 13, desde el 31, empieza otro momento que es captado básicamente por Juan de una manera increíble, de una manera hermosa. Es estar escuchando a Dios directamente, es estar en la presencia de Dios. Porque si bien todo lo de antes eran como instrucciones, alguna enseñanza ahí, pero aquí Jesús empieza a hablar con una profundidad de todo. Empieza desde aquí muchísimo. Es del capítulo 14, 15, 16 y hasta parte del 17. Solo habla de esto, una conversación tan profunda en la que se ve que casi nada intervienen los discípulos, ¿sí? Es una que otra pregunta ahí nada más, pero después ya nada, ya todos solo se quedan escuchando y viéndole al Señor Jesucristo cómo habrá sido, escuchar estas maravillas que empieza a decir Dios sobre el reino. Sí, en ese momento estaba hablando. Y esto es así, y empieza esto, desde el versículo 31 del capítulo 13 les digo que ya empieza a cambiar el tono el Señor Jesucristo. Entonces empieza a decirles, como está en el 1, no se angustien en esta versión. En otra versión está, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón, no se agite su corazón, no se inquieten. ¿Sí? Porque ya estaba hablándoles de lo que iba a suceder. Ya. No era la primera vez que les había dicho, pero ahora ya les estaba diciendo que ya era inminente, que ya venía, ya faltaba poquísimo, ya faltaba horas. No menciona horas, pero ya faltaban horas, como sabemos. Y les dice, no se turbe su corazón, cálmense, tranquilos, te brinda paz. ¿Cómo quisiéramos escuchar eso, ¿no es cierto? En nuestros momentos de angustia, que venga el Señor Jesús y te diga, no te angusties, no se turbe tu corazón, no se inquiete tu corazón. ¿Sí? Mire, eso, esa maravilla. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Confíen en Dios y confíen en mí. Entonces, ¿cómo ha sido de dejar de que nuestro corazón se angustie, de que tengamos esa ansiedad, desesperación, miedo, preocupación? ¿Sí? Inquietud. Confía en Dios. Confía en que Dios lo hará. Confía en que el Señor Jesucristo lo hará. ¿Sí? Y en el 2, y empieza a hablar de esta profundidad, de lo que se viene, de lo que sucederá, estas maravillas, estas revelaciones que solo da a sus seguidores en ese momento y ahora abierto para nosotros, ¿no? En el hogar del Padre hay morada, hay residencia, hay lugar para que todos vengan a vivir. Cada uno vamos a vivir allá. Así que no se preocupen. No se preocupen de lo que está pasando aquí. No se preocupen si aquí se quedan sin casa. Allá con mi Padre hay un lugar. Esto les está diciendo. Hay morada para todos. Y ahí viene esta comparación que hace el Señor Jesucristo varias veces, ¿no? Y a lo largo del Antiguo Testamento también, de la novia y el novio, ¿sí? Que era la costumbre, que ha dejado de hacerse mucho, pero así era. Ya con quien estaban el hombre y la mujer saliendo, ya era con quien se iban a casar. No es como hoy en día que voy probando uno u otro, este sí, este no, no nos llevamos, no, mejor no. No. Voy haciendo esto, voy haciendo una amistad, sin tener una relación. El momento en que tengo una relación es ya para casarse. Así es en el cristianismo.
¿sí? Entonces así era. Ellos ya decían, ya tengo una relación y es porque ya se van a casar. ¿Sí? No es que tienen una relación para hacer pruebas y ver y luego otro y otro y otro y otro. No lo hacían así y ya estaban comprometidos. Y quedaba el compromiso hecho entre las familias también. Y ahí lo que hacía era el novio irse a preparar la morada, a preparar dónde van a vivir. Se pondría a construir, se pondría a trabajar para comprar lo que sea. Pero él se separaba de su novia por un momento, por un tiempo, para preparar. Y lo vemos en un montón, hasta en la parábola del Señor Jesucristo nos habla de esto. Se va para preparar el novio y luego regresa a recogerla, a decirle, ya, está listo, ahora sí, nos casamos y nos vamos. ¿Sí? Porque dice la palabra también que tienen que salir de donde sus padres, tienen que apartarse, ir a otro lado. Dice la palabra del Señor mismo desde el Génesis. ¿Sí? Entonces eso hace el novio y le está haciendo eso. Y aquí el Señor Jesucristo habla de eso, que Él está preparando esto para salir, para venir a recogerle y que lo va a hacer. ¿Sí? Y nos dice a nosotros, allá hay muchas moradas, allá les voy a llevar. Así que no se preocupen, yo me voy a preparar como hacen los novios y luego cuando esté listo vengo y les recojo y les llevo allá a esa morada. Eso les está diciendo, así de lindo es lo que nos dice a nosotros. Estoy también en el 3, ¿no? Parte del 3. ¿Para qué? Para pasar ya la eternidad allá. Allá pasaremos ya la eternidad. El 4 dice, ¿dónde estoy en el 4? Ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Ustedes ya saben cómo se va, a dónde voy a ir, y ya saben cómo se llega allá. Les dice así, el Señor Jesucristo. Está asumiendo que ya todos entendieron, que todos tienen claro esto. Pero sucede, vemos en el 5, que como cualquiera de nosotros, Tomás le pregunta, ay, pero no sabemos a dónde vas. Y no sabemos cuál es el camino, no nos has dicho, por poco, ¿no? Y el Señor Jesús le responde como es siempre, directo y con amor. ¿A dónde? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde va a ir? Por supuesto, al Padre. De regreso al Padre, donde vamos todos. Allá. Ese es a donde va a ir. Donde el Padre. De regreso al Padre. Allá todos. ¿A dónde vamos a ir? Donde el Padre. De regreso al Padre. Eso debe quedarnos siempre claro. ¿Sí? ¿Y cuál es el camino? El Señor Jesucristo, exactamente. Amén. Por eso le dice, el camino soy yo. Y ahí empieza a decirle, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me encanta como siempre el inicio, el yo soy, que vimos desde el Antiguo Testamento, el Yahweh, ¿cierto? El Yahweh, el gran yo soy, el yo soy. Empieza diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que si le conociéramos, ya el 7, que si le conociéramos en verdad, no forma superficial, estaríamos ya conociendo al Padre, le estaríamos viendo, ¿sí? Y aquí otro de los discípulos, así como cualquiera de nosotros, aún no comprendía esto, y le pregunta, le dice, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Pero el Señor Jesús está hablando de esto ahorita, ¿no? Le está diciendo, si me ves a mí, estás viendo al Padre. Y Felipe dice, muéstranos al Padre. El Señor Jesús, como siempre, con amor, con mucha paciencia, le responde que sí, que si le ven a Él, están viendo al Padre. Sí. Que si le conocen a Él, están conociendo al Padre. ¿Sí? ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre. Dice, pues, pero Felipe, esto pone los signos de exclamación, pone aquí Juan, ¿no? Tal vez fue así como le respondió Jesús. ¿Cómo es que todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me haces esta pregunta? ¿No? Y avanza al siguiente. Y luego va estamos el 10. El 10. ¿No crees que estoy en el Padre? Y el Padre en mí, le pregunta también. ¿No creen ustedes? ¿No creen que Jesucristo está en el Padre y el Padre está en Jesucristo? Acabó de decir versículos atrás, palabras atrás, minutos atrás, que son uno solo, que se conocen entre ellos, una sola cosa. ¿Sí? Pero todavía no quedaba claro. Entonces afirma que son lo mismo y afirma que cuando Jesucristo está hablando, no es Él el que está hablando, es el Padre el que está hablando a través de Él. Es lo mismo. ¿Sí? Les afirma, les deja claro esto. Las palabras que yo les comunico no las habla como cosa mía, sino que es el Padre el que realiza sus obras. ¿Sí? Y el 11, otra vez, sigue insistiendo el Señor Jesucristo. Créanme,
Créanme que les digo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y ya, bueno, si por último no creen en las palabras que está diciendo en ese momento el Señor Jesucristo, entonces crean en las obras, lo que están viendo ahorita, lo que está sucediendo, estos milagros, esto que se está moviendo, esto que está iniciando, esto que ha empezado. Crean en eso en todo caso. ¿Sí? Y va el 12, dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Y que a veces se entiende un poco mal y dice, ¿cómo vamos a hacer cosas más grandes que las que hace Dios, que es el Señor Jesús? ¿Sí? Lo que nos está diciendo es que Él se va a ir, va a estar en el Padre y que estas cosas, estas maravillas, esos milagros, que sí podemos hacerlo. Y los apóstoles y los discípulos lo hicieron después del Señor Jesucristo, cosas similares. Pero ahí la palabra es mega, que sí, se puede traducir como mayor, como más grande, pero también se traduce como abundantes, en cantidad también. Así que no es solo que van a ser más grandes que las de Jesús, vamos a hacer más obras grandes que las que Jesús hizo, más milagros más grandes que los que Jesús hizo. No, tal vez en cantidad, porque estamos aquí más años, estaremos aquí más años de los que Él tuvo su ministerio aquí. ¿Sí? A eso. Y como un solo pueblo, aún más. Hemos estado aquí siglos. ¿Sí? Entonces, así, a eso va a lo que se refiere. La palabra en el griego es de la 3173, que es mega. Usted sabe lo que es mega. ¿Sí? Que no solo es grande, sino también en cantidad, una mega cantidad, abundante cantidad. ¿Sí? Y eso les dice que podemos hacer. Y luego le dice en el 13, cualquier cosa, y esto también a veces se confunde y se toma mal, que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! Y ahí lo tomamos y wow, excelente, cualquier cosa que yo pida, puedo pedir ahorita el auto de mis sueños, puedo pedir un avión privado y Él me dará, porque cualquier cosa que pida en su nombre, Él me va a dar. No es así. No es un genio de los deseos, no se trata de eso. Y eso nos queda claro, nos deja claro a lo largo de toda la palabra, pero nos especifica mucho más en Santiago, ¿cierto? Esto hemos hablado también en algún momento, tuvimos un sermón sobre esto, Santiago 4, en el versículo 3, cuando nos dice que no recibimos las cosas porque pedimos mal, porque cuando pedimos las cosas no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Sino pedimos para satisfacer nuestros deseos. Si yo le pido quiero este auto de lujo, entonces estoy pidiendo para mis deseos, pero si pido para su voluntad, es distinto, de acuerdo a su voluntad, para sus obras. Si yo quiero tener un auto para poder llevar a mis hermanos y poder recoger a mis hermanos y poder llevarles a la iglesia, wow, eso está en la voluntad del Señor. Le va a agradar, le va a gustar. Y sí, podrá respondernos, quizá, seguramente. ¿Sí? Entonces, está en el tipo de pedido. ¿Sí? No es que cualquier cosa. El Señor Jesús está asumiendo que cuando dice cualquier cosa, nosotros vamos a pedir cualquier cosa basada en la voluntad de Dios, ¿no? ¿Sí? Y porque todo va a terminar, como dice, lo que piden en mi nombre yo lo haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Entonces podemos darle la gloria en eso que recibamos y le damos la gloria. Wow, recibí este milagro, la gloria a Dios, la gloria al Padre, la gloria al Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos al siguiente, ya se nos acaba el tiempo. Sábado. Continuemos con Juan 14, lo que falta de este capítulo, del 15 al 29. Les leo versión NBI. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá a mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes,
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Amén. Como dijimos, tanta profundidad en estos pasajes de Juan, de aquí en adelante, todo 14, 15, 16, parte del 17. ¿Sí? Continúa en la misma conversación, siguen en la mesa hablando de todo esto, lo que acabamos de decir. Y empieza en el 15 diciéndole, si me aman, obedecen mis mandamientos. Hay otra fórmula. ¿Cómo demostramos amor a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Jesucristo dice, si me amas vas a obedecer mis mandamientos, son los mandamientos de Dios. Los del Padre son los mismos, los de Jesucristo son los mismos mandamientos. Entonces es así, no hay otra fórmula de mostrarle el amor. ¿Sí? Y les dice, y esto es importante en el 16, aquí el Padre, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Dijimos esto como es estudio, analizamos más las palabras. Otro consolador. Sí usa esta palabra, otro consolador, que es del griego alos, que es la 2:43, que sí es un diferente, que es un distinto, que es otro consolador. Es decir, Jesucristo también era consolador. ¿Sí? Una vez más, Jesucristo, Espíritu Santo, Padre, lo mismo. Toda esta prueba que hemos visto a lo largo de este folleto es lo mismo. Jesucristo se está poniendo como que Él es el consolador que está ahí en ese momento y lo vemos más adelante que Él dice, yo estoy aquí, pero luego vendrá otro para cumplir lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes, el consolador. ¿Sí? Entonces es lo mismo. ¿Sí ven? Él se pone también como consolador. Y el 17 ya especifica el espíritu de verdad, la palabra, el espíritu de la palabra, del verbo, el Espíritu Santo. Y ahí nos dice, pero luego le preguntan, ¿no? Le dice, el mundo no le acepta. ¿Por qué? Porque el mundo no le conoce. En ese momento les hablaba que ustedes le conocen, me han visto, me conocen al Padre a través de mí. El Padre y el Hijo se conocen, ¿sí? Y ahora habla del Espíritu Santo y el mundo no les conoce, pero ustedes sí le conocen al Espíritu. ¿Por qué? Porque le conocen al Señor Jesucristo y a la vez Jesucristo al Padre. ¿Ven? Es lo mismo. Lo complicamos, lo hacemos difícil, pero es lo mismo. Pero es lo mismo a la final, ¿sí? Y viven ustedes, y está con ustedes, está entre ustedes, porque eso dice, en ese momento está ahí. En ese momento estaba yo el Señor Jesucristo. ¿Sí? El 18 les deja para darle igual más tranquilidad, para darles paz. Verbo da paz, como es el título de este tema. No les dejaré. ¿Sí? No les dejaré. No los voy a abandonar. ¿Sí? No, aquí en esta versión dice no les voy a dejar huérfanos. No se van a quedar sin padre. No se preocupen. ¿Sí? Qué hermoso que nos diga esto el Señor en nuestros momentos una vez más de angustia, de preocupación. No te voy a dejar. No vas a estar solo. No te vas a quedar sin padre. Sí, no pasa nada. Sí, has perdido este ser querido, has perdido esta situación, lo que sea. Igual no te voy a dejar, igual me tienes a mí, dice el Señor. ¿Sí? Fíjese. El 19 dice, dentro de poco, ya, horas. Podría el Señor Jesús decir, ya, es que en 4 horas, ¿no? En 4 horas ya empieza esto, en 5 horas, lo que sea. Y dice, en 4 horas, el mundo ya no me verá más. El mundo, la gente del mundo, los que no aceptaron, los que no creyeron, ya no le van a ver más. Ya se va a ir, el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz, ya no le iban a ver más. Pero les dice a ellos y nos dice a nosotros que porque sí le tenemos a Él en nosotros, le seguiremos viendo. No es que desaparece para nosotros, ¿sí? Y de ahí el 20, que cuando se vaya al cielo van a entender todo esto. Van a entender todo esto de lo que está hablando y van a estar seguros de que Él está en el Padre. ¿Sí? Y el 21,
repite, vuelve como la cuarta vez en este pasaje que estamos viendo. Le vuelve a decir, ¿quién es el que me ama? Una vez más. ¿Cómo probar si le amamos o no a Dios? ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. No solo decir, sí, yo soy cristiano, sí, yo sí creo en esos mandamientos. No, dice, y los obedece. ¿Sí ven? Es la tercera vez que lo menciona solo en este pasaje que hemos leído. ¿Sí? Le ama al Señor, obedece mandamientos. ¿Sí? Entonces, si le amamos, y por eso deja claro que si le amamos a Él, estamos amando al Padre. ¿Sí? Y esta parte es interesante, como Juan pone Judas, no el Iscariote, aunque ya sabíamos que para ese momento Judas ya había salido, había partido, pero nos pone ahí, nos aclara Juan que Judas, no el Iscariote, le dice, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Por qué nos cuentas estas cosas a nosotros y a los demás no? Y para todo el mundo no está abierto esto. ¿Sí? Y el Señor le contesta, aunque parece que no le contesta, pero como que le contesta al revés, si usted se fija y le lee bien. Dice, el que me ama obedecerá a mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. ¿Sí? Y en el siguiente les dice, sí, el siguiente por favor, el 24, el que no me ama no obedece mis palabras. Hasta ahí, entonces ahí, entiende. Esa es la respuesta. ¿Por qué no se manifiesta al mundo? ¿Por qué no les cuenta esto al mundo? Porque el mundo no le ama, porque el mundo no le quiere escuchar, porque el mundo no le ha aceptado en su corazón, porque el mundo no tiene el espíritu de verdad. Esa es la respuesta. No sé si le quedaría claro en ese momento la contestación a Judas, porque ni a nosotros mismos tenemos que darle la vuelta para entenderle, pero eso es lo que le está diciendo. Por eso no es manifiesto hacia el mundo, porque ellos no le aman, no le aceptan. ¿Sí? Por eso no entienden, por eso no escuchan esto. De ahí el 24, para afirmar esta idea, dice, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Sí? Y el 25, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu de quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, las que les falte, seguir aprendiendo, lo que tengan que seguir siendo enseñados, y les ayudará a recordar todo lo que está diciendo en ese momento el Señor Jesucristo, todo lo que está dejándonos en su palabra. Entonces, por eso siempre pedimos cuando estudiamos, cuando venimos acá, cuando escuchamos la palabra, cuando leemos la palabra del Señor, que el Espíritu Santo nos recuerde, nos enseñe, nos permite entender su palabra. ¿Sí? Es que no se olvide de poner esta parte siempre en el momento en que va a estudiar. ¿Sí? Y cierra, hermoso, la paz les dejo, mi paz les doy. La paz de Él, la paz del Señor Jesús. Le deja aquí su paz y nos da esa paz. ¿Sí? Va a quedar aquí entre nosotros la paz, entre su pueblo, y la vamos a tener también nosotros para que la sientas, para que esté en tu corazón. ¿Sí? Y marca la diferencia, hace una diferencia de que no es como la paz que creemos que hay en el mundo. Que en el mundo creemos que tener paz es no tener problemas. Que vivir en paz es vivir con todas las comodidades en un lugar apartado, sin problemas, con nadie, y eso es paz. No, esa es la paz según el mundo. El Señor Jesucristo nos dice, no es esa paz. Yo les doy otra. Por eso termina diciéndole, no se angustien ni se acobarden. ¿Por qué? Porque en el mundo, porque cuando estemos aquí, sí vamos a tener problemas, sí vamos a tener angustias, sí vamos a tener preocupaciones, pero tendremos la verdadera paz, que es saber que vamos a ir con Él, que vamos a pasar con Él, que tenemos esperanza de estar con Él. Esa es la verdadera paz, esa es de la que habla. ¿Sí? Vamos a quedar ahí. Nos quedamos cortos para el tiempo para el martes. Juan, que nos habla también de esto, ¿sí? Que concluye lo mismo. ¿Sí? Y Salmo 34 y 119, que nos habla de esto de en tiempos de angustia, que buscamos a Dios y Él sí escucha y Él responde. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga. Vamos a los anuncios.